Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a finalizar el capítulo en el cual hemos revisado una serie de tratamientos que se utilizan en psiquiatría y en salud mental en general para abordar los diversos trastornos que tiene la mente. La principal forma de tratamiento que utiliza la psiquiatría son los tratamientos farmacológicos, y por eso es que los psiquiatras tenemos que ser médicos antes de hacer la especialidad de psiquiatría. Somos los únicos, en definitiva, autorizados a utilizar este tipo de medicamentos, ya que la formación médica nos ha permitido tener un conocimiento sobre farmacología, interacciones medicamentosas y más. Existen otras formas de aproximación y tratamiento en las cuales los psiquiatras también participamos, es decir, las psicoterapias. Hay médicos psiquiatras que básicamente hacen psicoterapia, casi no recetan fármacos y más bien se han dedicado a un abordaje de tipo psiquiátrico, pero de psicoterapéutico, ya sea junguiano, ya sea freudiano y demás, diferentes escuelas dentro de los tratamientos psicológicos, y también revisamos los diferentes alternativas que existen como formas de tratamiento. Sí, quizás lo que no habíamos mencionado la vez anterior dentro de otras formas son estos llamados otros tratamientos biológicos, como paradigma de los cuales es la famosa terapia electroconvulsiva. Creo que no mencionamos mayormente no eso, creo. ¿no? Eso creo que nos estaría pendiente también. Que yo creo que es un tratamiento que todavía tiene vigencia pese a los años transcurridos. Pese a la mala prensa que en realidad ha tenido la terapia electroconvulsiva, el nombre que más aterra seguramente es el de electroshock. Hay modificaciones del término como terapia electroconvulsiva o tratamiento eléctrico cerebral, estimulación eléctrica cerebral, porque básicamente se trata de eso, es decir, estimular al cerebro a través de ondas eléctricas, las cuales provocan una reacción a nivel de los neurotransmisores. Esto tiene unas enormes ventajas y tiene sus desventajas, desde luego. Dentro de las ventajas vale la pena mencionar de que es el antidepresivo probablemente más efectivo y más rápido que existe. Es decir, cuando hay un paciente con un riesgo suicida muy alto, que está dentro de una depresión muy severa, uno no puede esperarse, como ustedes recordarán, a que los antidepresivos empiecen a funcionar después de 3-4 semanas. Uno necesita actuar inmediatamente. Y una de las alternativas justamente es la terapia electroconvulsiva. Sí, yo creo que es un tratamiento que tiene indicaciones muy puntuales. Como tú mencionabas, lamentablemente tiene mala fama. Yo creo que mala fama derivada de que hubo algún tiempo en la historia de la psiquiatría, los tratamientos, en el cual pues se lo utilizaba un poco a mano abierta, ¿no? Entonces como que era una opción rápida y se lo utilizaba pues en una y otra cosa. Yo creo que tiene indicaciones muy precisas, una de ellas la que tú acabas de mencionar, cuadros depresivos importantes, severos, y en los cuales hay un alto riesgo suicida. Yo creo que otra de las es cuando no se tolera o no hay una indicación farmacológica. Parecería un poco extraño, pero por ejemplo, si no, en determinadas épocas de embarazo también es algo que puede aplicarse, claro, porque no tiene un efecto sobre el feto. No tiene un efecto sobre el feto, lo cual sí tendrían algunos medicamentos, ¿no? Casos rebeldes, resistentes, en los cuales ya se ha probado algunas combinaciones de fármacos, pues creo que en muchas ocasiones esta es una buena alternativa. Dentro de este grupo de alternativas de tratamientos biológicos, digamos no psicológicos sino biológicos, para tratar depresión, por ejemplo, hay en el momento actual técnicas derivadas de la terapia electroconvulsiva, muy parecidas, pero que son más benévolas en términos de la utilización de magnetos, por ejemplo, que es una estimulación magnética transcraniana, justamente una de las
formas en las que se utiliza, y otras que son estimulaciones a través de una especie de marcapasos que se ubican en ciertas regiones del cerebro y que permiten mantener un estímulo constante. Estas son variaciones ya mucho más sofisticadas. En el momento actual yo creo que en el país contamos con una o dos, en el Seguro Social me parece que tiene. Y otras mucho más radicales todavía, como la psicocirugía, que también tiene indicaciones extremadamente precisas, indicaciones muy puntuales, y que implican una cuestión de carácter radical, es decir, hacer una cirugía al cerebro para modificar la conducta. Puede imaginarse lo radical que es, pero hay algunos trastornos en los cuales es absolutamente necesario hacerlo, porque si no, la vida de esas personas es realmente invivible. Esto se ha aplicado, por ejemplo, en ciertos casos muy severos y muy rebeldes de trastorno obsesivo compulsivo, en el cual las obsesiones y las compulsiones de la gente hacen que su vida realmente sea invivible. Sí, yo creo que estos tratamientos no es que se han ido batiendo en retirada, ni mucho menos, sino que creo que hemos ido aprendiendo a darles su sitio preciso, ¿no? Es decir, indicaciones muy precisas. Yo sí recuerdo una temporada en la cual pues era bastante frecuente el usar terapia electroconvulsiva. Hubo otra temporada en la cual las psicocirugías pues no eran de todos los días, pero con relativa frecuencia se las aplicaba. Pero yo creo que con el conocimiento mayor de neurociencias que se va teniendo, pues sí, hay indicaciones muy precisas y no han perdido su vigencia, y con esta gran ventaja de que ya son ciertas patologías que sí se benefician de sus tratamientos. Ahora, lo interesante de esto de la terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcraneal, es activar regiones del cerebro que están, por decir de alguna manera, dormidas. ¿Cómo se llegó a descubrir esto? Es realmente una de esas historias dentro de la psiquiatría que podría dar hasta escalofrío, ¿no? Es decir, había gente que estaba muy deprimida, pero contraía una enfermedad bacteriana y llegaba a tener fiebres muy altas y convulsionaba, y se dieron cuenta de que cuando convulsionaban se mejoraban de sus depresiones. Entonces empezaron a provocar ciertas lesiones con ciertas bacterias localizadas para producir fiebres altas y que la gente convulsione, y esa era una forma de tratar. Estamos hablando del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y en un momento dado también se utilizaron lo que se llamaron convulsiones derivadas de subir los niveles de glucosa en las personas. Es decir, llevarle a una especie de coma prácticamente diabético que producía convulsiones y que mejoraba. De ahí a que un psiquiatra portugués se ideó esta forma, fue un enorme avance, y de ahí hasta este momento los avances han sido incluso mayores, porque se modifica la cantidad o la calidad de electricidad que se utiliza. Se utilizan también una serie de relajantes musculares, se da con anestesia, es decir, una forma muchísimo más humana de la utilización de estas estructuras, de estas cosas que se utilizan, pero mucho más humanamente dados a los pacientes, ¿no? Sí, es que también en un principio a lo mejor lo que se pensaba era que en sí la convulsión era la que mejoraba al paciente. Entonces ahora con las técnicas actuales pues ya no se ve la convulsión tipo epiléptico que se veía en un principio, pero lo beneficioso es el paso de la corriente a través del cerebro, y eso es lo que modifica los neurotransmisores y es el efecto benéfico. Entonces, como tú dices, es bastante más humano el tratamiento. El paciente no siente absolutamente nada, está dormido, está relajado, le asiste un anestesiólogo para la anestesia general. Entonces yo creo que con todas esas indicaciones pues sí es algo que todavía es algo a lo que se puede echar mano en casos necesarios. Ahora, uno de los errores comunes es de que daña el cerebro.
En los Estados Unidos se lleva un registro muy minucioso de estos tratamientos y son millones los números de casos que se dan anualmente y hay un seguimiento posterior. No hay un daño cerebral, no digo que no haya efectos colaterales. El efecto colateral que se observa más frecuentemente cuando los psiquiatras dan este tipo de tratamiento es una amnesia lacunar, es decir, hay una pérdida de memoria ligada a los días en los cuales los pacientes reciben la terapia electroconvulsiva, porque no es solamente un día, sino generalmente son 3, 4, 5 días, y esos días se medio borran, por decir de alguna manera, de la memoria del paciente. Algunas personas creen que incluso eso no es bueno porque el paciente no ha elaborado en absoluto su depresión, es decir, de estar tremendamente deprimido, ¡pum!, sale de la depresión de un día para el otro y no recuerda cómo salió de la depresión. Y eso terapéuticamente ha sido criticado. Sí, además... ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay ciertos casos en los cuales eso es ventajoso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un intento de suicidio serio con un alto riesgo y eso ha habido una motivación, pues el que se borre, entre comillas, esa motivación, ese recuerdo, pues sí puede ayudar. Pero yo creo que se borra de los días en los cuales va recibiendo, ¿no? Una semana, 10 días, pero luego yo creo que es variable, en algunos recuperan algo, en otros no. Ahora lo que sí hay que hacer énfasis es que hay que seguir tomando antidepresivos en este caso, claro, por ejemplo, no hay que seguir tomando medicamentos, no es que con eso ya salió. Por siempre, jamás. Eso lo digo porque a veces un par de pacientes le dicen a uno, a ver, no sería bueno que me dé esto y ya me libro del tratamiento. Pero no es tan así, o sea, tiene que mantener un tratamiento farmacológico posterior. En el momento actual hay en investigación un anestésico que se utiliza con fines terapéuticos para tratar depresión, pero lastimosamente tiene muchísimos efectos colaterales, entre esos el más importante, que genera adicción, y está todavía en proceso de investigación. Pero lo interesante de este anestésico es que la respuesta es en 40, 50 minutos, en una hora las personas salen del episodio depresivo, que incluso puede haber durado semanas o meses, ¿no? Sí, todavía es algo que yo diría no da una gran seguridad. No está indicado no todavía, está indicado, ¿no? Pero es interesante. Algunos pacientes hacen un estado confusional alucinatorio después de la aplicación, pero hay un derivado, este famoso spray, que no lo tenemos acá, y que yo sí creo que tiene, evidentemente, es tremendamente adictivo, ¿no? Pero como que he visto un caso, uno solo, en el cual se sostiene con eso. O sea, usa un par de veces al día el spray y se mantiene. Pero está totalmente adicto a esto. Está absolutamente adicto, ¿no? Una persona que vivía en Europa y que vino trayendo su spray y claro, no podía estar si no usaba un par de veces al día. Sí, es como estar medio anestesiado todo el tiempo, ¿no? Bueno, hay gente que, claro, cuando alguien ha experimentado una depresión severa, yo creo que hace cualquier cosa por salir o mantenerse fuera de eso, ¿no? Ahora, no está todavía indicado, no creo que tenga un efecto duradero tampoco, entonces no le libra de tomar antidepresivos. Parece ser que sí, que en casos severos le mejora rápidamente, pero yo creo que el mantenimiento de eso es la parte que todavía no se resuelve, ¿no? Como decíamos en la última sesión que tuvimos con ustedes, hablamos también de las psicoterapias y dentro de las psicoterapias hay psicoterapias que sirven para unas cosas y psicoterapias que sirven para otras cosas. No hay una psicoterapia que sea de utilización universal, digamos, que sea buena para todo, no existe. Hay reportes de que hay, creo que, cientos de formas de terapia, desde las más ridículas como lanzar platos, que puede ser un efecto catártico, simpático y sacarse una especie de rabia, no sé. En California existen todo tipo de formas de psicoterapia, pero las formas estructuradas, serias, básicamente son las psicoanalíticas o psicodinámicas y las de terapia de modificación conductual o conductistas, pero hay una variante que es terapia cognitivo-conductual, desde la parte consciente, modificar elementos conscientes
de la conducta del individuo. Estas serían, yo creo que básicamente las más utilizadas. Sí, yo creo que la terapia cognitiva, sobre todo cognitiva conductual, es una de las que va dando mayores ayudas o mejores resultados en los pacientes. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, yo creo que es una ayuda invaluable, sobre todo casos difíciles que no digo que a lo mejor puedan evitar la toma de medicamentos, pero sí es una muy buena alternativa también, o para combinarlo con medicamentos específicos para lo obsesivo, ¿no? De esto, de la combinación de las terapias, vamos a hablar con ustedes luego de que regresemos. Telesucesos, porque Quito TV. Bien, bienvenidos. Nuevamente estamos con ustedes y estamos abordando el tema de las terapias. Se mencionó al final, antes de irnos a los anuncios, de la combinación de terapias. Y en muchísimos casos, este es una de las mejores formas de abordar los trastornos. Es decir, siempre existe un componente de carácter psicológico que necesita ser abordado. En unas personas más, en otras personas menos, pero siempre el apoyo de carácter psicoterapéutico es de gran ayuda. En una buena parte de casos, el mismo psiquiatra que prescribe la medicación da una psicoterapia, generalmente de soporte, de ayuda, de objetividad en relación a los problemas que tienen los pacientes, prácticamente hablando de depresión y ansiedad. Es mucho más difícil hacerlo con pacientes psicóticos o esquizofrénicos, pero en depresión y ansiedad es, al menos en la fase inicial, muy importante el soporte, el sostener al paciente. Otro tipo de terapia más profunda la hacen la gente que tenga un buen entrenamiento en esto. Y en eso hay psiquiatras que se han especializado en psicoterapia y psicólogos que se han especializado en psicoterapia. Entonces, muchas veces lo que se hace es equipos de trabajo. Es decir, un psiquiatra que maneje la parte psicofarmacológica, que se apoya con un psicólogo o otro psiquiatra que hace psicoterapia, y esa simbiosis, esa unión de la parte farmacológica, biológica y la parte psicológica es la que mejores resultados da en muchísimos casos. Sí, yo creo que ha habido una evolución interesante en este aspecto, porque yo recuerdo hace no muchos años casi como que había un divorcio, ¿no? O recibía medicamentos o hacía psicoterapia. Yo creo que las posiciones se han ido flexibilizando para bien de los pacientes. Yo creo que la combinación es algo que se lo hace todos los días y es algo que es realmente de utilidad para el paciente. Yo creo que ya no es de ponerse en el caso de qué es lo que más rápido le mejora o qué es lo indicado o no indicado. Yo creo que más bien ese tipo de posiciones han ido en retirada. Y hoy, pues, una combinación, en el ejemplo que poníamos en el trastorno obsesivo, por ejemplo, una combinación es excelente los resultados. En casos de depresión y ansiedad, pues también nos puede ser de mucha utilidad, no solo este soporte que uno da cuando inicia o cuando mantiene un tratamiento, sino inclusive luego, ya cuando la persona ha mejorado mucho de su cuadro depresivo, y siempre hay ciertas cosas que elaborar, ciertas cosas que entenderlas mejor, capítulos que cerrar y todo ese tipo de esos inconvenientes emocionales que llevan a trastornos, ¿no? Ahora, también es una de las facultades o decisiones de parte del paciente. Hay pacientes que no quieren tener medicamentos. El médico creo que está en la obligación de decirle la medicación en su caso es necesario. En el caso que no sea necesario, lo que se hace es derivarle a que tenga un abordaje de carácter psicofarmacológico, psicoterapéutico o psicoterapia. Porque muchas cosas dentro del desarrollo de la personalidad, por ejemplo, los medicamentos sí no van a servir.
Pero existen cosas como la depresión en las cuales uno no puede privarles al paciente de que reciba el mejor tratamiento posible. Y el mejor tratamiento posible es la asociación entre medicamentos antidepresivos y psicoterapia. Hay alguna gente que tiene ciertos principios, así como yo no tomo ningún químico, como si el agua no fuera química, pero bueno, hay gente que dice yo prefiero la medicina natural. Hay algunos antidepresivos naturales que son muy débiles, pero podrían ayudar. Entre esos está la hierba de San Juan. Hay ansiolíticos o medicamentos para la ansiedad que son débiles, pero que podrían ayudar. Entre esos está la valeriana, la pasiflora y este tipo de medicamentos que son útiles en ciertos tipos de ansiedad y en ciertos tipos de depresión que no son muy severas. Pero un trastorno de pánico bien puesto, yo dudo mucho, sería como ir a matar un tigre con alfileres, el abordarle con valeriana. La valeriana no le va a ayudar mucho en eso, lamentablemente. De todas maneras, lo que ya mencionaba hace un momento, esta flexibilización que se va dando. Pues, por ejemplo, hay ahora inclusive voces que dicen que un episodio depresivo leve, que cumple los criterios que hay para un episodio depresivo leve, no necesita de medicamentos antidepresivos. Cierto. Solo con un soporte psicoterapéutico, pues va muy bien y salen de ese episodio. Ahora, claro, el punto está ahí en tener un diagnóstico claro, ¿no? El diagnosticar adecuadamente en qué punto está, si lo podemos clasificar de leve, de moderado, porque si ya sale de ese ámbito, si ya pasa a moderado, yo creo que ya necesita indudablemente fármacos. O se va a beneficiar muchísimo más de la va a mejorar en mejor forma, va a haber una restitución mejor del estado anímico. Creo que en la vez anterior mencionamos algo de estos flores de Bach, por ejemplo. No sé cuál es el mecanismo en el cual trabaja, porque la valeriana, por ejemplo, sí tiene mecanismos de acciones parecidas a las de benzodiazepinas. De hecho, son igual de adictivas que las benzodiazepinas. La valeriana, no por ser natural, no es que no sea adictiva, también es adictiva. Pero la flor de Bach yo desconozco, a lo mejor sería de invitar a alguien que maneja flores de Bach para que nos cuenten cuáles son los mecanismos por los cuales ese tipo de abordaje ayuda. También habíamos mencionado que la aromaterapia puede ser de gran ayuda en formas de ansiedad leves o de estrés nada más, de que la gente necesita relajarse. Las termas de Papayacta. Tú mencionabas el baño de cajón. El baño de cajón es una forma, que diríamos, criolla de sauna, ¿no? Pero hay gente que se siente beneficiada, ¿no? Sí, bar, se relaja. Sí, pero claro, pero no estamos hablando de trastornos en ese caso. No, yo creo que para las tensiones de la vida diaria pueden ser de mucha utilidad. Y creo que vale la pena, ¿no? Tomarse un paseíto, hacerse unos baños termales o este tipo de cosas. Yo creo que son muy relajantes y buenos el cambiar el ambiente, en fin. Pero si es que hay un trastorno, sí buscar la ayuda médica o psicoterapéutica adecuada. Bien, les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas noches.